Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, rogando al Señor que les siga bendiciendo, les siga cuidando en su salud y que pues en esta noche Él nos pueda hablar. Así que permítame orar en este tiempo. Amado Padre, te agradezco por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por mis hermanos al otro lado de la pantalla. Seas tú, Señor, reuniéndonos en un mismo espíritu. Seas tú, Padre Santo, organizando esta reunión. Y seas tú, Padre, enseñándonos en este tiempo. Clamamos que en el nombre de Jesús tú puedas perdonarnos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Limpia nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y permítenos apreciar tu palabra, Padre, en este tiempo. Que nuestro corazón, nuestro tiempo esté, Señor, apartado para escuchar, Señor, tu palabra. Nos comprometemos, Señor, en quitar toda distracción, Señor, sea la mensajería, sea, Señor, quizás alguna otra tarea. Queremos poner nuestros oídos, nuestros ojos, toda nuestra atención, Señor, en la exposición de tu palabra. Usa, Señor, a tu siervo para tu gloria. Padre Santo, tú puedas
poner tus palabras en mi boca y tu pueblo pueda atender, Señor, y ambos seamos edificados para la gloria de tu nombre. Guía, Señor, este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, el tema que hoy nos une es el gozo de la humildad, cuando la humildad te eleva a la unidad, basado en Filipenses capítulo 2. El orgullo, dice, el orgullo crece en el corazón humano como la grasa en el cerdo, observaba Alexander Solzhenitsyn. Después de su encarcelamiento en el antiguo Gulag soviético, Solzhenitsyn aprendió en los campos de la prisión que todo lo que nos enorgullece puede sernos quitado. Por ejemplo, las posesiones, posición social, atractivo físico, autoridad y seguridad. Esto es quitado en el momento en el que uno está en prisión. Estas cosas se aferran como la grosura del lado del corazón perverso. Esas cosas se aferran a la grosura del lado perverso del corazón, porque a los prisioneros que se enorgullecían, que lo habían tenido, les fue cortado demasiado de sus corazones cuando les quitaron estas cosas y no pudieron sobrevivir en los campos. Cuando una persona está orgullosa de tantas cosas que tiene y las pierde, y de alguna manera no tiene más razón para continuar, quizás para tener una fuerza interna como para sobrevivir en estas situaciones difíciles como en los campos de concentración. Por el contrario, los hombres y las mujeres que se despojan de todos los arreos de orgullo y se aferran a Cristo en el santuario interno de sus almas, perseveran invulnerables a la sociedad caníbal de los prisioneros y la brutalidad de las autoridades penales. La humildad de Jesús hizo sus corazones puros y fuertes, brillantes destellos de Cristo mismo en un oscuro desierto espiritual. Este hombre, dice Pablo, prescribió la humildad de Jesús como la medicina para un corazón grasoso y enfermo de orgullo. Esto lo escribió Alexander Solzhenitsyn. Bueno, hemos examinado los males para la armonía de las relaciones humanas en su unidad más básica como la familia y el matrimonio. Hemos visto la rebelión con su antítesis en la autoridad. Hemos también visto el egoísmo con su antítesis en el amor. Otra de las amenazas internas para las relaciones es el orgullo y su contraparte, la humildad. Orgullo, como se escribe aquí en la proyección, posiblemente algunos pueden corregirlo, así no se escribe. Sin embargo, deberíamos de recalcar que el orgullo engrandece el yo y deberíamos escribirlo así para siempre tenerlo en cuenta y evitarlo. Orgullo se debería describir así. Pablo trata de este problema en su carta a los hermanos en Filipos. Allí había una iglesia que Pablo inició en su segundo viaje misionero. Pablo se encuentra en prisión en el momento de la redacción de esta carta. Pablo y la iglesia pasan por momentos difíciles, sin embargo, tienen una muy buena relación entre ambos. Pablo, sin embargo, se entera mediante Epafrodito, un hombre enviado desde esta iglesia para ayudar a Pablo, se entera de que esta iglesia también, como otras iglesias, tiene un problema con la unidad. Los causantes eran el orgullo y el egoísmo de algunos hermanos. Entonces Pablo pasa a ayudarles presentándoles algunas realidades que son razones suficientes para dejar el orgullo y andar en humildad. El hilo argumentativo de esta porción de las Escrituras va así. Pablo y sus colaboradores permanecen unidos, y estamos hablando de Timoteo, de Epafrodito, él mismo y otros colaboradores permanecen unidos en la causa de Cristo a pesar de las dificultades. Pablo, por lo tanto, anima a la iglesia a perseverar en la causa de Cristo a pesar de las dificultades externas que también están pasando. Pablo presenta las bendiciones de la iglesia en la unidad activa de Dios, que es lo que vamos a ver a continuación. Pablo exhorta a andar en humildad para fortalecer la unidad y vencer todo orgullo. Pablo exhorta a tener la actitud humilde de Cristo. Entonces, Pablo, para ayudarles, pasa a presentar lo que son las realidades espirituales, lo que son de alguna manera las bendiciones que tenemos en la unidad de Dios de una manera activa con los cristianos. Vamos a ver esto, las realidades espirituales. Pablo en el capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Dice, completad mi gozo en el siguiente versículo. Pero miren, lo interesante es cómo empieza este versículo. Cuando el texto dice, por tanto, de alguna manera lo que está haciendo Pablo es marcar la continuación del llamamiento a la unidad que él comenzó en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Él hizo este llamado el, eh, hacia la unidad y que de alguna manera vuelve a retomar en el capítulo 2. ¿Ok? Pero lo hace ahora a la luz del sufrimiento de los hermanos en Filipenses, a la luz también de la lucha que Pablo está enfrentando, experimentando. Y por tanto dice, en vista de lo anterior y volviendo al tema que le ocupa, si hay consuelo en Cristo, como sin duda lo hay, entonces haced completo mi gozo. Pase lo que pase, comportándose, Pablo les dice en el pasaje de las Escrituras, en el capítulo 1, versículo 27, que de alguna manera ya les estaba exhortando hacia la unidad. Dice en la versión internacional, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces Pablo ya les estaba diciendo, pase lo que pase, sea que nos veamos o no, sea que yo salga libre de prisión o no, quiero escuchar de ustedes que se están comportando como es digno del Evangelio. Esto es, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes. Entonces notamos claramente cómo el énfasis de esta carta es este sentir y también el gozo. Son dos palabras comunes y fuertes que de alguna manera manejan el hilo del pensamiento en esta carta de Pablo. Sin embargo, para algunos quizás este versículo del capítulo 2, versículo 1 del capítulo 2 dice, si hay, usted lo va a encontrar aquí como unas condicionales, si hay algún consuelo de amor, si hay comunión. Pareciese que esto fuese una pregunta o fuese más bien una duda que posiblemente se está queriendo plantear, pero no es así. El si hay, que en el griego es ei, introduce una cláusula condicional de primera clase. Expresa la siguiente idea, presta atención. Si esto es verdad, y lo es, entonces, en consecuencia, la palabra podría traducirse mejor porque, ¿por qué? Ya que, o por consiguiente, a fin de dar una idea más completa de su significado. Podría decir mejor el pasaje, porque hay, ¿no es cierto?, un consuelo en Cristo, ¿no? Porque hay comunión en el Espíritu, ya que hay comunión en el Espíritu. No se está poniendo como una condición de duda, sino de afirmación de lo que ellos están experimentando. Pablo pasa a enumerar varias notas distintivas de la vida común en Cristo. Él dice que en Cristo hay aliento, hay incentivo al amor, hay comunión en el Espíritu, afecto profundo y compasión. Si esto es verdad, Pablo espera que los filipenses le den una demostración de ello, que vendría a ser la plenitud del gozo para él. Él se sentiría completamente gozoso. Que lleguen a ser una iglesia unida, superando los excesos de un individualismo que no considera la riqueza de la comunión en Cristo. Así que estas son realidades que se están mostrando en este primer versículo. Y es interesante notar que en estas realidades notamos la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me recuerda a la salutación final que Pablo hace a los corintios en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, cuando se despide y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Vemos claramente cómo se nota esta bendición espiritual de Dios en una unidad de manera activa a favor de su pueblo. Lo estamos viendo en esta porción a los filipenses. Dice el capítulo 2, versículo 1, para poder reiterarlo. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, Cristo estimulando. Si hay algún consuelo de amor, el amor de Dios. Si hay alguna comunión del Espíritu. Si hay algún afecto o compasión que nosotros nos mostremos como hermanos y aún experimentemos de parte de Dios.
Bueno, el primer argumento para poder desechar el orgullo y también para asumir con responsabilidad la unidad es reconocer que hay ciertas realidades espirituales que todos experimentamos de parte de Dios en una unidad activa de parte de Dios. Es algo que no tenemos que olvidar. Entonces, la esencia de lo que Pablo dice es esta. Si pues recibís algún socorro o ánimo o consuelo de vuestra unión vital con Cristo, usted la recibe, yo la recibo. Sí, estamos en un tiempo difícil en pandemia. Pablo también estaba en prisión, los hermanos estaban en situaciones económicas difíciles y también estaban en persecución y de alguna manera recibieron socorro, ánimo, consuelo, sí. ¿La has recibido? Yo sí la he recibido, otros la han recibido, todos tenemos esta experiencia y esta bendición y es una realidad espiritual en todos nosotros. Entonces dice, si pues recibís esto, y todos somos conscientes de que esto es real, dice, y si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para obrar, pues ¿qué nos motiva para servir al Señor? ¿Qué nos motiva para hacer algo para el Señor? Pues su amor. Y si además dice, os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu, ¿usted tiene comunión con el Espíritu? Yo tengo comunión con el Espíritu y mediante el Espíritu con mis hermanos y aún con Dios. Y si tenéis alguna experiencia de la misericordia y la compasión de Cristo, bueno, esto es así. Todos experimentamos esto. Pablo en la prisión lo experimentaba, por eso él estaba gozoso. La iglesia se mantenía firme aún a pesar de las dificultades, porque estaba experimentando esto, el socorro, el ánimo del Señor, el amor, el estímulo de amor, el gozo de la comunión en el Espíritu y también la misericordia y la compasión. Entonces dice, si todo esto hay, por lo tanto, vuestra gratitud por todas estas cosas se debe demostrar amando a los hermanos y a las hermanas en el hogar espiritual. Esto es tomado de Hendriksen y es una verdad. Esto es una realidad que debe motivarnos. Si necesitas razones para, de alguna manera, amar a tus hermanos, si necesitas razones para poder continuar en tu fe, en tu lucha, pues tienes estas, no estás solo. Hay una complicidad en Dios de una manera unida, de una manera perfecta, que está a nuestro favor para que continuemos en la carrera. Hay socorro, hay ánimo, hay muestra de amor, hay gozo de parte de Dios para nosotros. Entonces, Pablo está mostrando como primer argumento acerca de aquellas realidades espirituales que no debemos de olvidar, que ya todos experimentamos, en una unidad perfecta de Dios, donde nunca nos hace faltar su socorro, su ánimo, su consuelo, ese estímulo de amor, esa maravillosa comunión del Espíritu, esa misericordia y esa compasión. Esto nos llena de gozo, es saber que Dios está conmigo, el Dios está con todos sus hijos, Dios está con sus siervos y está produciendo todo esto en la gracia de Dios. Usted va a notar en el capítulo 1 de este texto de Filipenses, cómo el apóstol Pablo ya hace mención de algunas cosas que él experimenta y aún la misma iglesia está experimentando. Permítame solo citarle algunos nada más. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 7, la última parte, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y no solamente de la gracia del Evangelio, sino de la gracia que se está mencionando en este capítulo 2, versículo 1. ¿Sí? Luego dice también más adelante, en el versículo 14, 1:14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. ¿Por qué cobro ánimo en el Señor? Porque el Señor es el que me anima, el Señor es el que produce en mí el querer y el hacer. Yo recibo esto del Señor, usted lo recibe también, es algo que experimentamos. Luego vamos a encontrar también en el capítulo 1, versículo 19. Dice, porque sé que por vuestra oración, esto es la participación de los hermanos con relación a Pablo, pero también dice, sé que por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto puede resultar en mi liberación. Él dice, tengo la suministración, tengo el Espíritu Santo que está dándome, tengo el Espíritu Santo que está pendiente de mí, que está obrando en mí. Y esto es real, todos lo experimentamos, Pablo lo estaba experimentando. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, ¿sí? Afirmando aquí, ya que tenemos
consolación en Cristo, ya que tenemos consuelo de amor, ya que tenemos comunión del Espíritu, ya que tenemos algún afecto entrañable y misericordia, dice en el versículo 2. Y esto nos va a mostrar pues la unidad intencional, ¿sí? Esto es una unidad intencional que lo vamos a observar a continuación. Eso es lo que de alguna manera se nos llama. ¿Entiendes las realidades espirituales? Esto de alguna manera tiene que llevarte una unidad intencional como objetivo. Tienes que darte cuenta que Dios quiere nuestra unidad intencional. Estos son objetivos de parte del Señor. Vamos a ver el siguiente versículo que nos está mencionando este pasaje, esta porción de las Escrituras, que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En otra versión es: llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y lo vamos a desarrollar. ¿A qué nos referimos con unidad intencional? ¿A qué nos referimos como objetivos intencionales en esta letra B? Bueno, unidad intencional. Bueno, ¿para qué? Para conectarse con la visión. Para conectarse con la visión. Pablo exhorta, de alguna manera, diciendo: si estas realidades de la vida de Cristo y en el Espíritu significan algo para vosotros, en verdad, si tenemos en común estas realidades en Cristo, y si hay algún afecto o compasión cuando pensáis en mí, en mi prisión, entonces haced que mi gozo sea completo, teniendo el mismo sentir, estando unánimes, es decir, respondiendo a la exhortación que empezó en el capítulo 1, versículo 27, que sean de un mismo sentir. Estamos ante un llamamiento a la unidad y el amor entre ellos, basado en el consuelo y amor que todos ya tienen, consuelo y amor que tienen sus orígenes en Dios. Se expresa en la historia, en Cristo y en el Espíritu Santo, y en todos aquellos que han experimentado y además pueden reflejar en su comunidad. Todos experimentamos esto, consuelo de amor de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el versículo sintiendo lo mismo? Que casi se repite al final de este versículo, el versículo 2, cuando dice sintiendo una misma cosa. Es casi lo mismo, la misma expresión. ¿Y por qué lo he subtitulado para conectarse con la visión? Bueno, un mismo parecer, es lo que nos dice el texto, se refiere a sintiendo lo mismo. Significa esforzarse por alcanzar el mutuo entendimiento y el acuerdo genuino. Es alcanzar un mutuo entendimiento y un acuerdo genuino. Que pongáis vuestras mentes en la misma cosa. Este verbo lo utilizó el apóstol en el capítulo 1, versículo 7, para referirse en cómo se sentía él cuando, de alguna manera, en cuanto a ellos, en cuanto a la iglesia. También lo utiliza al final de la carta para expresar sus sentimientos de la iglesia hacia Pablo. Capítulo 4, versículo 10. Y este verbo es dominante en todos los imperativos de esta carta. Este texto que dice que sintáis lo mismo, no significa pensar en el sentido de meditar o reflexionar. ¿Ok? No tiene ese énfasis. Más bien tiene el sentido de poner la mente en, es decir, tener una cierta disposición hacia algo, o una cierta forma de ver las cosas, por tanto, una actitud o mentalidad. El énfasis, por tanto, está en la unidad de propósito y de disposición de los filipenses, unidad en torno al Evangelio y a su ciudadanía celestial. Entonces, aquí lo que estamos viendo, el énfasis es una unidad de propósito y de disposición. Es decir, sabemos a dónde vamos a ir y estoy dispuesto a sumarme a esa causa. A veces las iglesias no andan. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara, una visión por la cual todos están empujando el carro. En el hogar a veces también no hay visión, el esposo apunta a una cosa, la esposa apunta a otra cosa y pues cada uno hace bien lo que le parece. Parece que no hay un liderazgo, no hay un solo objetivo y debería haber solo una mentalidad, debería haber solo un propósito, una sola disposición. No hacerlo a mi manera, no hacerlo a tu manera, sino una unidad. Sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, que proviene del verbo griego froneo. Esta palabra aparece 10 veces en esta carta.
Algunas veces en lugares claves como en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros es de sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Capítulo 2, versículo 5 de mismo Filipenses, hace referencia a una combinación de la actividad intelectual y afectiva que afecta la cabeza y el corazón y que conduce a un curso positivo de acción, ¿sí? Porque debemos de actuar. Esto es una comprensión, ¿sí? Es una disposición después de haberlo comprendido y que los dos, si hablamos de un matrimonio, el esposo y la esposa, estén de acuerdo en algo. Si hablamos de los hermanos en la iglesia, que todos estén apuntando, todos estén poniendo la mente en la misma mente al propósito que la iglesia tiene, el propósito que la visión que el pastor haya encaminado. Y estemos dispuestos a esto. Esto se refiere que tengamos un mismo parecer. Pero no es lo único que dices. No hay que estar conectados solamente con la visión. Dice que hay que estar conectados en amor. Para estar conectados en amor. Y aquí está hablando de un mismo objeto de interés, de preocupación amorosa. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu estímulo, ¿sí? Para conectarse en amor? Este amor que se estaba viendo amenazado por las fricciones internas, por no tener la misma disposición y comprensión sobre todo lo que significa ser el pueblo de Dios en cualquier lugar. Tener el mismo amor es amar a otros por igual. En el plano emocional resulta imposible tener el mismo amor por otros, pues no todas las personas son igualmente agradables. Sin embargo, cuando uno ama con este amor ágape, este amor es volitivo, no de preferencias o atracción. Se basa en la elección intencional y consciente de procurar el bienestar de la persona amada. Debido a que el ágape se basa en la voluntad y no en las emociones, puede ser un mandato y el mandato es que nos amemos. En la escritura se nos manda a amarnos. Así que nos conectemos en un mismo amor. No estemos pensando todos en un amor emocional, ¿sí? No en un amor tipo distorsionado, tipo ecuménico, no, sino en un amor escritural, un amor agape, que todos tengamos ese mismo amor, no un amor a mí mismo, no un amor selectivo, un amor de preferencias o atracción, sino un amor agape como el de Dios, un amor que es de elección intencional, consciente, que procura el bienestar de la persona amada. Únanse en esa misma forma de amar, está diciendo Pablo aquí, completen mi gozo de esa manera. Pero no solamente conectarse en la visión, conectarse en amor, sino también conectarse con pasión. Es la tercera. Conectarse con pasión. ¿Y cuál es la intención aquí? Bueno, el texto dice unánimes. Y esta es la palabra clave aquí. Que tengan unanimidad de pareceres y de sentimientos. Mentalidad y sentimiento van incluidos en el verbo froneo, como lo hablamos hace un momento. Pero aquí vemos las siguientes expresiones, ¿sí? Unanimidad y y que todos sintáis la misma cosa, como dice el versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses. Una sola alma, es decir, unánimes, vibrando juntos al son de unos mismos ideales e impulsados por las mismas motivaciones. Está hablando del impulso, que todos tengamos este mismo sentir, que todos estemos vibrando, dice, juntos, que todos estemos latiendo igual, con una unidad de propósito. Esto es poner la mira, que todos estemos latiendo por ello que estamos viendo. La misma aspiración, es lo que nos dice Matthew Henry al respecto. Los filipenses han de actuar unánimes, como si una misma alma los activara. Bueno, ¿qué es lo que los va a activar? ¿Qué es lo que los va a mover? Todos deben tener esa misma pasión, esa misma entrega. Lo triste es que a veces vemos a unos más comprometidos que a otros, a unos con más fuerza y con más entrega que otros. Esto lo vemos en la iglesia, ¿sí? Solo unos están participando con la visión, con la práctica del amor. Y no solo en el ámbito de la iglesia, también a veces en la familia, ¿no? No todos están conectados con la causa del matrimonio, con la causa de la familia. Cada uno está conectado posiblemente y motivado por su propio interés. Uno trabaja con más esmero quizás para su jefe, para su empresa, que para su propia familia. No, el esposo y la esposa no están latiendo, vibrando juntos por un mismo ideal. No están apuntando a lo mismo. No tienen las mismas aspiraciones y he allí un problema.
Unánimes literalmente significa una mancomunidad de almas, donde todos al parecer sienten lo mismo, la misma pasión, como cuando hablamos de equipos, ¿no? Los que son hinchas de la U o la Alianza, usted ve como todos ellos vibran en un solo sentir, en una sola alma. ¿Okay? A esto se está refiriendo el texto aquí. Los filipenses han de actuar unánimes como si una misma alma los activara, ¿no? Pablo está pidiendo no una unanimidad de juicio, sino una unanimidad moral, una unidad de disposición que te mueve. Entonces, hasta aquí estamos viendo cómo Pablo quiere ayudar a esta iglesia a desarrollar su unidad y vencer todo orgullo a través de mostrar las realidades espirituales, cómo Dios en una unidad activa está favoreciendo a su pueblo, siempre están presentes allí. Y luego estamos viendo como letra B que hay esta unidad intencional, hay estos objetivos intencionales que Pablo dice, hagan esto, ¿sí? No solo en unidad de visión, en unidad de amor, sino también en unidad en unidad con pasión. Conéctense con pasión. Pablo pasa de ayudarles ahora a presentarles dos responsabilidades que son prácticas para eliminar el orgullo y andar en humildad. ¿Cuándo no se logra esta unidad de pensamiento y propósitos? Bueno, cuando el sentir es egoísta y diferente al de Cristo. Dice el texto en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo, esto es rivalidad o por vanagloria. Vamos a ver estos dos versículos. Hemos visto las realidades espirituales, la unidad intencional y ahora las responsabilidades prácticas. En las responsabilidades prácticas, esto es evitarme. Lo primero que uno debe hacer en esta responsabilidad práctica es evitarme. Evitarme, y uno dirá, ¿qué te refieres con evitarme? Dicen, no hagan nada por egoísmo. Esto es rivalidad o vanagloria. Pablo quería que vieran que la raíz del problema era el egoísmo y que la causa del egoísmo es el orgullo. Y no puede haber gozo en la vida del creyente que se coloca por encima de los demás. Y esto es práctico en todo ámbito de relaciones. ¿Sí? El problema de toda división nace en el egoísmo y el egoísmo nace en el orgullo. No puede haber gozo en la vida del creyente, sea en la iglesia, sea en su matrimonio, en su familia, si se coloca él por encima de los demás, no hay gozo, no hay placer, no hay realización. En otro autor señala, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, dice, nada hagan con un espíritu faccioso o con un disímulo infundado. Contrapone a la humildad la rivalidad y la vanagloria a la generosidad. Pablo está desarrollando aquí de manera inteligente sus argumentos, porque él está primero presentando un negativo y luego un positivo. Está diciendo que la humildad puede derrocar toda rivalidad y también la generosidad a la vanagloria. El sentido claro de la exhortación es el de vivir tomando siempre en cuenta a los demás, dejar de pensar en uno mismo. Así que, cuando hablamos de responsabilidades prácticas, ¿a qué nos referimos? Bueno, evitarme ¿en qué? Con una ambición egoísta, evitarme con ambición egoísta. En el griego, cuando tú lees, dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, este hagáis no se encuentra en el griego. Por el contrario, podríamos entenderlo de la siguiente manera, nada por la vía del egoísmo. Es así como lo podrías entender de manera original. Nada por la vía del egoísmo. Expresa un mandato en tono negativo. Dicha prohibición va más allá de una simple acción. El egoísmo debe también incluirse por completo en los pensamientos internos del corazón. ¿Ok? Egoísmo o rivalidad. Lo usó Pablo en el capítulo 1, versículo 16, al escribir a aquellos de la comunidad romana que predicaban a Cristo por envidia pensando que así iban a causar angustias a Pablo. Es interesante que el egoísmo de los envidiosos quedaba explícitamente contrastado con los que predicaban a Cristo por amor. El egoísmo sigue siendo el centro de la naturaleza caída, por la cual el interés y el beneficio propio sale a relucir a costa
de otros. Y de alguna manera está dictando este egoísmo nuestros valores y nuestro comportamiento. En el griego, la palabra contienda la vamos a encontrar como ariteia. El término no tenía su origen en una connotación negativa, ¿sí? Más bien se refería tan solo a un jornalero. No obstante, llegó a usarse en un sentido metafórico y casi de manera exclusiva para describir a una persona que insiste en buscar el beneficio, como el jornalero, busca o siempre va a buscar algo porque le paguen, ¿no? Un trabajo, y el provecho personal, sin importarle las consecuencias que pueda traer esto a otros. Solía emplearse para referirse a la competencia desleal y a la ambición individualista propias de los cargos políticos, por ejemplo. En tiempos del Nuevo Testamento llegó a significar ambición desenfrenada, egoísta, en cualquier campo de trabajo. Por obvias razones, eriteia solía asociarse con rivalidades entre personas, bandos, luchas internas y contiendas. Por lo general, este verbo, este término, eriteia, abarca la idea de exaltarse a sí mismo, a tiempo que se lastima a otro, como en el juego, donde la ganancia de uno es el resultado de la ruina de otro. La palabra describe con precisión a alguien que lucha por abrirse paso por medio de la adulación, el engaño y las falsas acusaciones, las contiendas y toda práctica que resulta ventajosa para él. Entonces, nada hagan por contienda, nada hagan por esta rivalidad, como si estuviese usted compitiendo con alguien. No hay competencia entre los hermanos en Cristo. No debe haber competencia entre los esposos o en la familia. No podemos estar buscando nuestro propio beneficio y usando de ciertas mañas para sacar ventaja alguna. Esto es pecado. Por eso estas actitudes son amenaza para la unidad. Pero no solamente dice nada hagan por egoísmo, por una ambición egoísta, sino también qué cosa más debo evitar, aparte de una ambición egoísta, debo evitarme a mí con vano orgullo. Debo no verme a mí con vano orgullo. Es algo que yo debo de evitar. ¿Y qué entendemos? Bueno, vanagloria literalmente es gloria vacía. Responde al tipo de gloria vacía que producen aquellos que se bendicen o alaban a sí mismos. Esta palabra aparece en el mundo grecorromano para describir a los que se creen más de lo que son. No a los que parecen tener razones para realmente gloriarse, sino a aquellos cuya gloria no tiene ninguna base. Vanagloria denota la opinión excesiva, elevada de uno mismo, que no es más que una gloria vana. Mientras que las contiendas persiguen metas personales, porque uno que es contencioso, uno que siempre está en rivalidad, persigue metas personales, la vanagloria busca la gloria personal y el aplauso. Lo primero, las contiendas, tienen que ver con los logros personales. Lo último, en este caso la vanagloria, con una imagen propia sobredimensionada. Como es de esperar, una persona vanagloriosa siempre piensa que tiene la razón y espera que otros estén de acuerdo con ella. La única unidad de dicha persona siempre busca centrarse en ella misma. Su unidad es él mismo, no unidad con otros. La vanagloria es orgullo, es ser arrogantes en cuanto a sí mismos. También lo puedes encontrar en Romanos 11:25. Los antiguos griegos no admiraban la humildad, en primer lugar, pues la consideraban una debilidad de carácter. Sin embargo, hasta ellos reconocían que la opinión de una persona sobre sí misma podía ser tan elevada hasta tornarse arrogante y desdeñable. De alguna manera, tú no soportas a alguien arrogante. Está bien que tenga cosas, que sea capaz, que sea inteligente, está bien, pero que ya eleve más y le añade algo más, un superlativo a lo que él es, o exagere y ya torna como cuando le metes mucho azúcar a algo, ¿no? Ya torna insoportable. Y hasta los griegos reconocían esto. Estas palabras apuntan a lo que va a venir a continuación, como antónimas de la actitud de Cristo. Contienda y vanagloria, antónimas a la actitud de Cristo, quien siendo Dios fue la antítesis del egoísmo, al despojarse a sí mismo y convertirse en siervo. Y siendo hombre fue también la antítesis de la vanagloria, al humillarse hasta la muerte en la cruz. Esto está desde el versículo 5 en adelante, porque
Cristo no fue egoísta ni fue vanaglorioso. Por eso amó hasta el extremo. Entonces, tenemos responsabilidades prácticas. La primera es evitarme con una ambición egoísta y con un vano orgullo. Pero ¿cuál es la otra responsabilidad? Es adoptar actitud. ¿Qué actitud tengo que adoptar? Pues una actitud humilde. Dice el texto, nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2 del 3 al 4 en la versión internacional. Es importante que entendamos lo que significa la palabra humildad en la Biblia. ¿Sí? Es muy importante. La persona humilde no es la que piensa que no vale nada, sino que simplemente no piensa en sí misma. La humildad es aquella gracia que cuando tú piensas tenerla, desaparece. La persona humilde en verdad se conoce a sí misma y se acepta a sí misma, según Romanos 12:3. Se rinde a Cristo para ser su servidor y usar su vida y sus posesiones para la gloria de Dios y el bienestar de otros. En Filipenses 2:3 no se trata de vencer el complejo de inferioridad ni el de superioridad, sino de prestar respeto, consideración y honor a los demás, sin requerir para nosotros ese honor, ese respeto y esa consideración. Lo que está diciendo aquí Pablo no está tratando de ayudarte con tu complejo de inferioridad o de superioridad, no. Lo que se trata es que tú te desenfoques de ti para prestar honor a otros, para ayudar a otros. Humildad es la traducción de la palabra griega tapeino porusene, que significa literalmente humildad de mente. En Hechos capítulo 20, 19 y Efesios 4:2 se traduce humildad. En la literatura griega secular, el adjetivo tapeinos, que es humilde, dice, solo se usaba en sentido peyorativo. Es decir, nadie podía usarlo como un adjetivo para que tú puedas ser aplaudido y reconocido. Nadie quería esto. Siempre era en un grado degenerativo, ¿sí? Por lo general, para referirse a un esclavo, describía algo que se consideraba ordinario, bajo, inadecuado y de poco valor. Quien de alguna manera le dio realce a esta palabra humilde es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es un rasgo cristiano, es una característica cristiana, la humildad. ¿Sí? La humildad. Las raíces de Pablo están en el Antiguo Testamento y en Cristo. En el Antiguo Testamento el término indica bajeza o humildad, en el sentido de ser criatura de alguien. Yo soy criatura de alguien, esto es humildad. Y el verdaderamente humilde lo demuestra confiando en Dios y no en sus propias fuerzas o maquinaciones. No estoy dependiendo de mi inteligencia o mis capacidades, sino estoy dependiendo de Dios, confío en Él. Por lo tanto, la humildad no debe ser confundida con la falsa modestia o con el tipo de servillismo deplorable que solamente causa repulsión. Más bien, tiene que ver con una valoración adecuada de uno mismo, verse como criatura ante el Creador y ver la necesidad de dependencia y confianza total de Él. En esa posición, uno es muy consciente tanto de sus debilidades como de su gloria. Después de todo, estamos hechos a la imagen de Dios. Pero a ninguna de ellas le da demasiada importancia. Cuidado, porque la humildad no tiene que ver con estar abajo en un sentido de que te ves de lo peor o con te ves excesivamente de lo mejor. No, mantenerte en equilibrio, mantenerte en la realidad, mantenerte con la verdad. Siempre reconociendo tus fuerzas y tus debilidades, no dando importancia a los extremos, quedándote en el punto donde Dios te ha puesto. Por eso también dice el texto, desenfócate, para que no caigas en desequilibrio, desenfócate en ti, no estés viéndote a ti. Dice el texto, estimando o considerando a otros como superiores a él mismo. Repetimos el texto, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, sino con humildad. Esto es, estimando a otros como superiores a él mismo. Estimando viene de un verbo cuyo significado va más allá de tener una opinión. Se refiere a una conclusión elaborada que se basa en la verdad. No significa que otros sean más importantes, sino creer que en realidad lo son. Así es. Hay algo que otros tienen que tú no puedes dar. Y en ese sentido ellos son superiores. Y tú aprendes de ellos y ellos aprenden de ti. Entonces, no solamente debo de adoptar una actitud como responsabilidad práctica, no solamente debo adoptar la actitud humilde, sino también la
actitud generosa. En cuanto a la generosidad, el apóstol no exige que cada uno no mire por sus propios intereses, aunque el texto dice cada uno mirando por lo suyo propio, sino también por de los otros. ¿Sí? De alguna manera el apóstol no está exigiendo que uno deje de mirar por sus propios intereses, sino que no mire únicamente por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Esa es la idea aquí, ¿ok? En la generosidad no solo uno está viendo por sus intereses, que tienes que verlos, sino no te quedas allí, miras también el de los otros. No manteniendo la mirada puesta en la posibilidad de ser el número uno, sino más bien el de los demás. Es el foco principal que tenemos en esta responsabilidad práctica. Como seres humanos egoístas que somos, es lógico que nos ocupemos de nuestros propios intereses, posiblemente a costa de excluir a los demás. El desafío aquí es hacer una cosa sin ignorar la otra. Si no cuidamos nuestros propios intereses, podemos quedar agotados. O podrían aprovecharse de nosotros. Ignorar los intereses de los demás sería desobedecer la clara enseñanza de la Biblia. Un mismo parecer, según las Escrituras, no se trata solamente de nuestros intereses o los de los otros. Más bien, tenemos que ocuparnos de lo uno sin descuidar lo otro. Recién entonces encontraremos el justo equilibrio bíblico. Atender únicamente nuestros propios intereses termina en egoísmo. Ocuparse solamente de los intereses de los otros no es sustentable, aunque parezca una buena acción. La clave es ocuparse de ambos. Estos primeros versículos del capítulo 2 de Filipenses hablan sobre la unidad y cómo mostrarla en práctica. La serie de afirmaciones del tipo, ya que tenemos en Cristo consuelo, ya que tenemos comunión del Espíritu, es un llamado de atención de Pablo hacia la unidad. Y esta unidad no es tarea fácil. Requiere unidad en el amor, en el espíritu y en el propósito. Implica decir no al egoísmo y al engreimiento, y decir sí a los valores, como la humildad y la generosidad. Es valorar a otros más que uno mismo. En el versículo 4 se muestra este equilibrio, recordándonos que valorar a otros no tiene que ver o no tiene por qué ser de alguna manera el menosprecio de nuestros propios intereses. Claro que no. Y estamos llamados a disfrutar de este gozo de la humildad. La humildad ofrece un gozo incomparable, una unidad que todos aspiramos. ¿Usted no aspira a unidad en la iglesia? Pues debemos de aspirarlo. Si somos uno en Cristo, somos unos en la comunión del Espíritu. Todos recibimos las mismas bendiciones espirituales en Cristo. No hay uno que reciba más o menos. Todos lo recibimos en esa misma unidad. Por eso Pablo dice, ya que tenemos todo esto, deben unirse en una misma visión, en un mismo amor, y también deben de unirse en una misma pasión, dejando a un costado el egoísmo, la vanagloria, actuando con humildad y con generosidad. Si tuviéramos que evaluar no solo nuestra iglesia, que el Señor le hable a usted cómo está haciendo, cómo es de usted, qué clase de cristiano es, si es uno que está apuntando a la unidad para la cual Dios está trabajando, o está usted velando por sus propios intereses, está buscando el aplauso de la gente, la admiración de la gente, desdeñando a otros. Pero si lo vemos de una manera más práctica y apuntamos a su familia, apuntamos a su hogar, su esposa o su esposo también es consolado por Cristo, también es participante de la comunión del Espíritu Santo, si es cristiano, obviamente. Y el Señor está trabajando con él y con usted, con ella y con usted de la misma manera. No hay ninguna preferencia en el obrar de Dios. Entonces, ¿por qué no se unen en una sola visión? Tracen un objetivo en su familia, un objetivo bíblico, como ya hemos estado aprendiendo anteriormente. ¿Para qué existe el matrimonio? Únanse en un mismo amor, que el amor que se expresen entre ustedes dos no sea un amor humano, no sea un amor basado en que si yo te amo, tú tienes que amarme y tengo que esperar siempre algo, sea un amor incondicional, un amor ágape, movido por la voluntad y no por una especie de reciprocidad. Y que sean unidos en pasión, que los dos vibren con una sola intención, como si fuesen una sola alma, que los dos estén siempre poniendo no solo su intelecto, sino también sus emociones en ese objetivo.
tengan ese mismo sentir, un mismo parecer, como dice la Escritura. Pero para poder sostener esta unidad, tiene que desechar el egoísmo, tiene que desechar la vanagloria. Sí, la única manera de sostener una unidad es mediante la humildad, mediante la generosidad. Deje de verse a sí mismo, deje de verse a usted mismo, deje de buscar su propia gloria, deje de ambicionar algo para usted mismo. Piense en el otro. Recuerde, no mire únicamente por lo suyo, sino también por lo de los otros. Este es el equilibrio. No se mire usted muy bajo ni muy arriba. Mírese como Dios lo describe a usted. Sí, usted no solamente es pecador en sobremanera, pero si conoce a Cristo Jesús, también es amado como ninguno por Dios. Entonces usted se encuentra en un punto medio, donde usted se reconoce como pecador, pero se reconoce como amado por Dios de una manera incomparable. Entonces, estamos siendo llamados a disfrutar de ese gozo que trae la humildad, no a sufrir las amenazas o sufrir todo lo que trae el orgullo y el egoísmo, no solamente a la vida personal, sino a la vida familiar y a la vida congregacional de la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a asumir este reto de tener una actitud humilde, una actitud generosa? ¿Va a asumir el reto de trazarse para que usted y su familia ande con una sola visión, que ande con un solo objetivo, con una sola pasión? ¿Va a trazarse esto? Porque Dios ya está obrando de esa manera. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos escudriñar tu palabra y encontrar, Señor, ¿dónde encontramos consuelo de amor? ¿Dónde encontramos, Señor, el ánimo, el estímulo para las buenas obras? ¿Dónde encontramos una comunión, Señor, sobrenatural e incondicional en el Espíritu? Pues, Señor, tú estás proveyendo y siempre obrando en nuestra vida espiritual. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Pero a veces nosotros no estamos pensando lo mismo que tú, no estamos trabajando en lo mismo que tú, Señor, sino estamos trabajando en nuestros propios intereses. A veces no tenemos la misma visión conforme a tu palabra, Señor. No tenemos ese mismo impulso, no tenemos esa misma pasión. A veces, Señor, nos amamos con un amor humano, nos amamos con un amor pobre, Señor. Y rogamos, Padre, que tú nos perdones, que tú nos permitas arrepentirnos, Señor, y podamos abrazar esa unidad que tú quieres con la que tu iglesia ande, esa unidad con la que la familia debe de fortalecerse. Y, Señor, posiblemente, si nos analizamos, nosotros mismos somos los causantes de la división o de los desmanes que suceden en la familia y en la iglesia. Quizás nuestro egoísmo, nuestra ambición personal, quizás nuestra vanagloria, Señor, muy orgullosos, siempre buscando el aplauso de la gente, la admiración, de alguna manera enfocados en nosotros mismos, cuando debemos también de mirar por el bien de los otros. Oh Señor, permítenos como iglesia interesarnos, Señor, y preocuparnos por las necesidades de nuestros otros hermanos, no solo por los nuestros, también por los de ellos. Ayúdanos como familia, Señor, ver no solamente por nuestro trabajo, por nuestra salud, sino también por los de nuestra familia, por los esposos, por lo de las esposas, y ambos, Señor, por los hijos, y todos juntos, Padre Santo, aprendiendo esa humildad y esa generosidad que tú modelaste, Señor, en la cruz, la cual estaremos aprendiendo, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque nos hablas de manera directa, Señor, en nuestro corazón para poder cambiar y dejar a un costado, Señor, ese orgullo egoísta, esa vanagloria, Señor, que no viene de ti, sino viene de nuestra carne. Te alabamos, Padre, y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado hermano, por haberme acompañado en este tiempo, en este estudio de la palabra de Dios. Eso sería todo por el momento. Nos estamos viendo la otra semana. Que Dios lo bendiga. Si esto ha sido de bendición para ti y si estás percibiendo un ingreso, recuerda que eres prosperado para agradecer a Dios en adoración con tus ofrendas, para el sostenimiento de las necesidades ministeriales y mediante las ofrendas misioneras sostener a nuestros misioneros. Pueden hacernos llegar sus donaciones u ofrendas mediante una transferencia a través de la aplicación del BBVA o dirigirse al agente más cercano en el horario permitido por el Estado, al número de cuenta que aparece en pantalla. También
puede hacernos llegar un sobre con su ofrenda a la casa del hermano Antonio, dirigido al hermano Wilmer, nuestro tesorero. Que Dios siga supliendo sus necesidades y cuidando su salud. Gracias por ser parte de nuestros servicios online. Síganos en nuestras redes y compartan nuestros contenidos. Dios los siga bendiciendo. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser.